En este día que celebramos el Día de las Madres, tal vez para algunos de nosotros que ya no tenemos a nuestras madres con nosotros, ¿verdad? Pues es un momento para también celebrarlo, ¿verdad? Porque de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras, nos enseñan, ¿verdad? De que nosotros como cristianos siempre debemos de tener gozo, alegría, aun cuando nuestra madre no esté con nosotros, podemos celebrarla y recordarla con nuestras memorias, ¿verdad? Porque, pues, como les digo, la Biblia nos habla de que siempre tengamos una actitud positiva y una actitud positiva no en el sentido humanista, sino en el sentido bíblico, ¿verdad? Teológico. Y es lo que recordando las palabras de San Agustín, que esto fue lo que él puso, dice, no nos pongamos tristes por haber perdido a nuestra madre, demos gracias por haberla tenido. Que es ahí donde debemos de enfocarnos los que no tenemos nuestras madres, darle gracias a Dios por haber tenido a nuestra madre, haberla disfrutado los años que la disfrutamos, pues poder estar agradecidos a Dios. Y los que ahorita la tienen todavía, pues aprovechenla y disfrútenla al máximo porque al rato no la van a tener. No la van a tener, por eso es que ahorita es cuando la tienen que disfrutar. Saborela, hermana, saborela. Ok, ahora, nosotros sabemos que la sociedad en general nos afecta a todos, ¿verdad? Nos afecta a todos. Según como la sociedad va, es una presión para que nosotros también nos amoldemos, nos conformemos a cómo va la sociedad. ¿No es así? Sí, así es la realidad, lo vemos, ¿verdad? En todos lados. Por eso la pregunta es, ¿nuestra sociedad está volviéndose más o menos piadosa? ¿Qué considera usted cómo se está la sociedad? Porque la sociedad siempre está en cambio, en cambio, en cambio, en cambio, en cambio. ¿Y cómo está cambiando? ¿Para bien o para mal? Más, porque si queremos entender lo que queremos decir por piadoso, quiere decir que si la sociedad se está dedicando más a Dios, se está entregando más a Dios, si está siendo más obediente a la palabra de Dios, a Dios, están teniendo un carácter cada vez más espiritual, más guiados por la palabra de Dios. ¿Ve usted eso en la sociedad más o menos? Menos, ¿ok? Y es lo que les digo, que tenemos que tener cuidado porque eso es lo que Satanás usa para tratar de que nosotros entremos también a la corriente de este mundo. Cuando el apóstol Pablo nos dice que no nos dejemos amoldar por las corrientes de este mundo, sino que al contrario, que nosotros más bien dejemos que la palabra de Dios transforme nuestra mente. ¿Se fijan? Porque tenemos dos fuentes que quieren transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, el mundo y la palabra de Dios. Y nosotros vamos a decidir cuál vamos a dejar que sea la que afecte nuestra manera de ver al mundo. Ahora, es Día de las Madres, ¿verdad? Entonces nos vamos a enfocar en ustedes, hermanos. ¿Okay? Así es que ahorita no cabe que digan, ¿y qué de los hombres? Ya vendrá el momento de los hombres, ¿verdad? El Día de los Padres, pero ahorita es el Día de las Madres. Y por eso la pregunta es, ¿la maternidad se vuelve más o menos piadosa en nuestro día? ¿Cómo la ve usted? Menos piadosa, ¿quién anda más? ¿Quién anda menos? Ok, entonces es el consenso, ¿verdad? Que vemos. Entonces, si estamos de acuerdo que también ha afectado este crecimiento en la sociedad de impiedad, o sea, de falta de piedad, de falta de espiritualidad, está afectando también al rol tan importante que es el de la madre, porque verdad que eso no lo podemos dudar, el rol tan importante que tiene una madre para la sociedad, para la iglesia, para el mundo entero, es un gran, tremendo rol que tiene. Entonces, si estamos viendo que esto se está debilitando, pues entonces lo que tenemos que aprender es cómo ser una madre piadosa. Aprender cómo ser una madre piadosa. ¿Cómo puedo ser yo? Porque vienen, si usted es madre y si usted no es madre, si usted es una señorita aún, tal vez por la voluntad de Dios llegue algún día a ser una madre, ya desde ahorita se tiene que estar preparando.
Porque ese es el peor error que cometemos, hermanos, el de no prepararnos en esta vida para las cosas más importantes de esta vida. ¿Se imaginan? Nos preparan para tantas cosas. Es como yo les he platicado en otras ocasiones. ¿No creen ustedes que el matrimonio sea bien crítico y bien importante? Y sin embargo, la mayoría de la gente se casa sin ninguna preparación. Cuando me piden que yo los case y les digo, ¿verdad?, mis requisitos de las 13 semanas de consejería prematrimonial, y tienen que ser tantas. Le digo, bueno, tal vez, digo, pueden llegar a ser 20, pero mínimo 13. Le digo. Entonces, no queremos preparación. Y les pongo el ejemplo, le digo, fíjense, no nada más cómo estamos al revés. Cuando fui a trabajar para la compañía eléctrica, que iba a leer los medidores eléctricos, me entrenaron por todo un mes. ¿Se imaginan? 8 horas diarias por todo un mes. Me entrenaron para aprender a leer un medidor, que aprendí a leer un medidor en 5 minutos. Y sin embargo, todo eso consideran en gran importancia. O sea, le damos gran importancia a leer 4 relojitos y decir, ok, 3, 4, 2, 1. Y sin embargo, para el matrimonio, que es tan crítico, no quieren, se les hace que no es importante la preparación. Entonces, hermanos, el prepararse como mujer para ser una madre piadosa es una necesidad imperante en nuestra sociedad. Es la única manera en la que podemos frenar la impiedad. ¿Por qué? Porque el rol de la mujer es clave para eso. Ustedes están formando a la nueva generación. ¿Y qué va a ser esta nueva generación? ¿Qué clase de concepto de la vida, del mundo van a tener ellos? Entonces, vamos a ver a una madre piadosa y vamos a usar como ejemplo, porque no hay tiempo, tengo el tiempo bien rapidito, ¿verdad? En Primera de Samuel, pero es para que usted lo lea esta historia allá en la casa, el capítulo 1 y capítulo 2, el ejemplo de una mujer piadosa, ahí va a poder usted ver, y ahorita lo vamos a ver nada más en forma resumida, las características de esta mujer piadosa y lo que usted tiene que hacer también para ser una mujer piadosa. Entonces voy a seguir el orden de la historia no tanto el orden bíblico de prioridades, ¿verdad?, de una mujer piadosa, porque sabemos que el orden bíblico ahorita lo vemos, pero primeramente vemos aquí, ¿verdad?, que una mujer piadosa es una mujer dedicada a su marido, ¿ok? Y eso es lo primero que usted tiene que pensar. Contrariamente a la opinión popular, la característica más importante de una madre piadosa es su relación, no con sus hijos, sino con su marido. Con su marido. ¿Sí escucharon? Por eso tal vez se oiga como... Se escuche como que me equivoqué porque estoy hablando de una madre piadosa en relación. Pues dicen, ok, si está hablando de una madre piadosa con relación con los hijos, no, con el marido. Con el marido. Es bien importante eso, ¿verdad? Porque usted está enseñándole como mujer, como madre a sus hijos grandes lecciones, buenas o malas, según como usted se relacione con su esposo. Porque ahí nosotros tenemos que entender que nuestros hijos vienen con una mente moldeable. Somos nosotros los que empezamos a moldearles esa mente, a formárselas, a formarles a ellos el concepto de la vida. Y ellos lo aprenden por lo que ven y experimentan. ¿Por qué? Porque esa mente está moldeable y es impresionable. Quiere decir que nosotros con nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras experiencias, nuestra vida, estamos imprimiendo. Es lo que quiere decir impresionable. Estamos imprimiendo, escribiendo en sus mentes, en sus conciencias, lecciones buenas o malas.
buenas o malas. Entonces, es bien importante que entendamos eso, que si usted quiere ser una mujer piadosa, usted tiene que tener mucho cuidado en cuanto a su relación con su marido, porque usted les está comunicando y les está enseñando valores buenos o valores malos, valores que van a construir o valores que van a destruir. Y es así como usted los está preparando para la nueva generación, los está preparando para un nuevo matrimonio, una nueva familia. Ellos están viendo y aprendiendo lecciones importantes en cómo usted se relaciona con su marido en cuanto a modales. Que ellos van a aprender ahí sobre modales. Van a aprender ahí sobre respeto. Ahí lo van a aprender. Según como ellos vean, si ellos ven que mamá no respeta a papá, muy fácilmente ellos lo van a hacer en el futuro también con sus maridos. No van a tener respeto para su marido porque pues así quedó esa impresión ahí en ellos. Y esas impresiones son como un chip en la computadora que ya está programado a responder de la misma manera. Y van a responder de la misma manera. Por eso es importante entender el gran rol tan importante que la madre tiene en la vida de los hijos, porque ellos están aprendiendo acerca del amor. Ahí verdaderamente, ¿cuántas veces no les he dicho que lo mejor que podemos hacer por nuestros hijos es que nuestros hijos sepan que mi mamá ama a mi papá y mi papá ama a mi mamá? ¿No es lo mejor que les pueden dar? Está mucho mejor que juguetes y que esto y que salidas y vacaciones. Eso es lo mejor, lo más importante para la vida de sus hijos, que ellos sepan que se aman. Entonces, ¿cómo ser una madre piadosa? Pues sí, dedicada a su marido, como la Biblia dice, ¿verdad? Porque ellos están aprendiendo ahí en cómo usted se relaciona con su marido, están aprendiendo acerca del perdón, de la reconciliación, de la comunicación. Se fijan, de todos los valores bien importantes para ser exitosos en la vida. ¿Por qué? Porque la clave para el éxito en la vida son tener buenas relaciones. Y sobre todo cuando habla relación con Dios, relación con el prójimo. ¿Quién es la persona más próxima a mí? Pues mi cónyuge. Cuando estoy casado es mi cónyuge. Entonces, ellos están aprendiendo todo eso, ¿sí? Entonces, lo que usted le enseñe con sus palabras, con su ejemplo, con sus actitudes, se planta en lo más profundo de sus corazones. Ahí es donde está plantado. Entonces, vemos, ¿verdad?, en esta historia de 1 Samuel, capítulo 1 y capítulo 2, que esta pareja de Ana y Elcaná, en esta expresión de dedicación que tenían ellos, eran fieles adoradores de Dios. Y qué ejemplo y qué impacto tan hermoso para nuestros hijos cuando ven que mamá y papá son fieles adoradores al Señor. ¿No creen que es una gran bendición para nuestros hijos el que puedan ellos ver eso? Como también les va a afectar si uno de ellos es un fiel adorador al Señor y el otro, whatever. El otro, no están ellos seguros. ¿Es o no es? ¿Será o no será? Pues parece que sí, pero luego parece que no. ¿No creen ustedes que les va a afectar también eso a nuestros hijos? También les va a afectar, aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, también les va a afectar. Por eso es que es bien importante ser. Por eso, se fijan, yendo a la historia esta, en el versículo 3 dice, cada año Elcaná y su familia salían de su pueblo para ir al santuario de Silo. Ahí adoraban a Dios Todopoderoso y presentaban ofrendas en su honor. Ahí también trabajaban dos hijos del sacerdote Elí llamados Ofni y Finés. ¿Se fijan? Hermanos, como por ejemplo aquí, eran fieles adoradores. Verdaderamente se requería sacrificio. Sacrificio, adorar al Señor. Por eso, si ustedes se fijan en la Biblia, habla del sacrificio de adoración, sacrificio de oración. ¿Por qué? Porque sí, se presentaba también animales en sacrificio, pero había sacrificios que el hombre tenía que hacer en su
obediencia a la palabra de Dios, al adorar a su Dios. Y uno de estos era el viajar, el ir a otro lugar, porque si fijan aquí, salían de su pueblo para ir a Silo, iban a otro pueblo. Y en aquel entonces no era decir, ok, vámonos en la van, hay que echar las cosas y nos vamos en la van, nos vamos en el carro porque hay que ir allá a un culto especial que va a haber unas conferencias de una semana en Silo. No. Y luego, ¿verdad? Como iban a ir a adorar, tenían que llevar sus animales que habrían de presentar en sacrificio, en adoración a Dios. Y ¿no creen ustedes que era algo sacrificial agarrar a la familia e irse en aquellos tiempos? Hoy en día, hermanos, a personas que me han dicho, hermano, ya no vamos a poder venir a la iglesia porque nos queda muy lejos. ¿Cómo? ¿No tienen carro ya? No, sí, hasta 2, 3 carros, ¿verdad? Pero, pues, pues, ¿qué tantas millas son? No, pues que 20, 30 millas. ¿Cómo que eso va a ser con carro y se nos va a hacer lejos venir a la iglesia con todas las facilidades que tenemos hoy en día? ¿Se acuerdan? No sé si ustedes se acuerden, pero al tiempo atrás estuvo viniendo una familia de coreanos, paisanos míos, ¿sí se acuerdan de ellos? Bueno, ellos venían al culto de español, estuvieron viniendo y ya platicando yo con ellos me dijeron, mire pastor, vamos a estar viniendo un domingo sí, un domingo no. Dice, este es el propósito. Uno, queremos aprender más español. Sabemos un poquito, pero queremos saber más porque tenemos un negocio aquí en Coachella y pues vienen puros mexicanos y queremos compartirles la palabra de Dios en español. Por eso es que queremos. Y venimos una sí y una no porque tenemos nuestra propia iglesia. Está en Los Ángeles y vamos cada semana a nuestra iglesia en Los Ángeles. Pero así vamos a poner. Pues llegó el tiempo en que ya no vinieron y me dijeron, pastor, ya consideramos, porque le meten ganas, que aprendimos ya más español y ya vamos a seguir yendo a nuestra iglesia todos los domingos. ¿Se imaginan todos los domingos ir hasta Los Ángeles, a su iglesia, para quedarse a los 2 cultos, el de la mañana y el de la tarde? Todos los domingos. Y no se les hacía mucho. A nosotros se nos puede hacer mucho aquí local. Local. No digo ir hasta Los Ángeles. Y así también ellos, vemos aquí, ¿verdad? Cómo estaban dedicados a ser fieles adoradores al Señor, que no les importaba cualquier sacrificio que fuera necesario, no les importaba, porque para ellos la prioridad primero era el Señor. Esa era la prioridad número 1 para ellos. ¿Se imaginan ustedes qué ejemplo le damos a nuestros hijos cuando les enseñamos eso con nuestro ejemplo y nuestras palabras? Que para nosotros nuestra prioridad número 1 es el Señor. ¿Sí? Es el Señor. Y así estaban ellos, eran fieles adoradores a Dios. ¿Okay? Ahora, también vemos que esto es parte de que se formen en esposas, mujeres piadosas. Ellos se amaban mutuamente. ¿Okay? Los dos se amaban. Los dos se amaban. Porque fíjense lo que dice la Biblia. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, el Caná solía darles a Penina. Penina era la segunda esposa. Porque en aquel entonces, cuando la primera esposa, la esposa no podía dar hijos, entonces podían, de acuerdo a la ley, buscar una segunda esposa para poder tener familia, porque en aquel entonces el tener familia era una necesidad para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque los hijos eran, como quien dice, empleados, se necesitaba mucha mano de obra para poder subsistir, sobrevivir, se necesitaba, y además era necesario que hubiera un heredero, que pudiera continuar con la familia. Entonces, esto es lo que era Penina, la segunda esposa, la que sí le había dado familia, porque la primera dice, pero a Ana, dice, le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Ella era estéril. Pero dice aquí que aquí vemos el gran amor de su esposo, que él quería agradarla de cualquier manera y hasta le daba lo doble de tacos. No porque la quisiera engordar, ¿verdad? No dice aquí que quería eso. No, dice aquí que porque la amaba.
Entonces él sentía misericordia por ella de verla que sufría, porque pasaban los años y no podía dar a luz. Y es que en aquel entonces era muy diferente a hoy en día. En aquel entonces el estigma de no poder dar a luz, había la falsa creencia que estaba esa mujer maldecida por Dios. Entonces era un estigma tremendo para una mujer no poder dar a luz, de que todos la vieran como maldita de Dios. Como lo contrario hoy en día bien fácilmente una mujer puede deshacerse de su vientre, de un bebé, con un aborto y matar al bebé como si nada, aquí no pasó nada. En aquel entonces no, el deseo era tener hijos, no deshacerse de los hijos. Tener hijos era el gran deseo. Y entonces vemos aquí, ¿verdad?, cómo su esposo la amaba. La amaba. Dice, Penina, la segunda esposa, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril a Ana. Entonces ella la molestaba, tú no puedes, yo sí tengo, Él andaba molestando y molestando y molestando. En un tiempo tan bonito como era esta fiesta en el que iban para enfocarse en el Señor, para adorar al Señor, y sin embargo esta mujer estaba molestándola constantemente con eso. Pero dice, cada año cuando iban a la casa del Señor sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Imagina, hay todos los tacos servidos, doble porción y nada. Ella no quería comer. Se ponía triste, se ponía melancólica, se ponía deprimida por esto. Pero fíjense las palabras del esposo y la pregunta que le hace. Esta pregunta que le hace su esposo, como vamos a ver en el siguiente versículo, pues no se atrevería a hacer esta pregunta si no supiera él la respuesta a esa pregunta. Fíjense, dice, entonces Elcaná, su esposo, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Fíjense, ¿qué pregunta? Cualquiera va a decir, ay, ¿por qué se expuso tanto? Que le digan, por supuesto que no. Pero sabía la respuesta por el amor que se tenían, que ya habían hablado muchas veces, y lo más seguro es que ella siempre le repetía, sí, hija, ni tú sabes que tú eres mi porción, tú sabes que yo te amo en gran manera y que tú vales más que 100, no digo 10 hijos, que 100 hijos. Por eso se atrevió a hacer esa pregunta. ¿Se atrevería usted a hacerle esa pregunta a su esposa? Entonces, vemos, ¿verdad?, el gran amor que se veían y vemos el efecto, ¿verdad?, que tuvo estas palabras amorosas de su esposo por su esposa, porque luego dice, acuérdense que ella no quería comer, pero dice que después de que él estuvo hablándola, le dijo, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida. Dijo, bueno, échame pues esos taquitos para acá. Vamos a olvidarnos de cosas tristes, vamos a comer. Y se levantó después de la comida y se presentó ante el Señor. Y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor. Y se puso ella a orar. Se puso ella a orar ahí en el santuario. Entonces, hermanos, en el orden bíblico de prioridades que debemos de tener, ¿verdad?, es que primeramente, ¿quién debe ser nuestra prioridad en la vida? Si nosotros queremos ser piadosos, si usted quiere ser una madre piadosa, si usted quiere ser un cristiano piadoso, la prioridad número 1 tiene que ser el Señor, número 1, ¿verdad? ¿Ok? Y para nosotros los que estamos casados, pues, ¿quién debe ser nuestra prioridad número 2? Nuestro cónyuge, no nuestros hijos. Nuestro cónyuge debe ser la prioridad número 2. ¿Quién debe ser la prioridad número 3?
Nuestros hijos. ¿Y la 4? Yo. Hasta el 4. Que no debería ser número 1. ¿Se fijan por qué hay tantos problemas en la familia? Porque la mayoría piensan que, no, yo, número 1. Por eso hay hasta un dicho en inglés, look for number 1, que enfócate en el número 1, en ti, en ti, en ti, en ti. Y por eso tenemos tantos problemas cuando la Biblia dice, no, debes de ser el 4. Ahora, si la mujer es una madre soltera, ¿cuáles son sus prioridades de una madre soltera? ¿Okay? Bueno, una madre soltera, su prioridad, si es cristiana, su prioridad es el Señor también. No se remueve esa prioridad. Y en segundo lugar, ¿quién es? ¿Ella? ¿Sí o no? ¿Pero por qué? Yo tengo derecho a rehacer mi vida, a ser feliz, a tener a alguien que me ame, que me proteja. Es lo que muchas veces piensa ahora la mujer soltera, pero no, su prioridad son sus hijos. Y esa debe ser su prioridad. ¿Por qué creen que la madre soltera, cuando quiere meter un hombre en la familia, a los hijos no les gusta? Porque saben que van a perder esa prioridad, ¿no? Que ya el enfoque ya no van a ser ellos, ya no van a tener la atención que deben de tener, porque ese es el orden correcto, ¿verdad? ¿Okay? Y en tercer lugar, entonces sí, usted, ¿le digan? Por eso el apóstol Pablo decía, yo preferiría que ustedes fueran como yo, solterito. Porque si estás casado con esposa y con hijos, vas a ser el 4. Pero, ¿se fijan cómo se requiere autonegación, sacrificio? Y eso, pues en realidad se requiere ser piadoso espiritual para poder vivir en ese orden bíblico. Y si usted quiere ser una madre piadosa, pues así tiene que estar usted dedicada a su marido, tiene usted que estar dedicada a su Dios también. Porque al igual que muchas mujeres, hoy en día, Ana luchó con el dolor de la infertilidad. Y hay mujeres, ¿verdad?, que no pueden dar a luz, pero hoy en día tenemos muchas opciones médicas, ¿verdad?, y otras clases de opciones que se pueden tener para verdaderamente llegar a ser una madre, hasta la adopción, ¿verdad? En último caso, se puede tener, pero es como les digo, hoy en día no se aprecia el ser madre como se apreciaba en el pasado. Y se fijan, hoy en día hasta los matrimonios nuevos, jóvenes, la piensan para tener hijos. Dicen, no, así estamos bien. O si tienen uno, con uno y no le hace. Cuando en generaciones pasadas decían, ahora sí le vamos a parar. Ya tuvimos 15, ahora sí le paramos. Ya tuvimos 10, ya le paramos. Yo recuerdo, nosotros allá en México éramos familia chica, porque éramos 6. Todos los demás eran de 8, de 10, de 12, así. Y nosotros éramos nomás 6. Y ahora con uno y ya cundió el pánico. Entonces, vemos, ¿verdad? Ella quería lo mejor de Dios, ser madre. Ana, para ella era la más grande bendición que ella pudiera recibir de Dios. A ella no era el dinero, no eran carros, no era una casa más bonita, no era ropa más bonita, no eran vacaciones hermosas, no, para ella un hijo. Era la más grande bendición que pudiera recibir de parte de Dios. En su tristeza, Ana no se quejó con su marido, no anduvo molestándolo a su marido, porque no había nada que él pudiera hacer. Ella sabía que estaba en las manos de Dios, no en las manos de su marido. Y si se fijan, cuando ustedes lean esos capítulos, ahí en Saúl, ella nunca se defendía o peleaba con Penina, ¿verdad?, la segunda esposa que la atormentaba. Al contrario, ella nada más confiaba en Dios mediante la oración. Y ahí se ve que era una mujer piadosa, era una madre piadosa, porque para ella la solución no era molestar al marido, la solución no era pelearse con la otra mujer, la solución era ponerlo en las manos de Dios todo.
Orar, orar, orar. Ella sabía que había más buena respuesta pidiéndole a Dios que peleando con los hombres. Y eso es lo que hizo ella, en oración, en oración, en oración. Y vemos, ¿verdad? Dice la historia esta, que ella se puso ahí en el templo a orar y estaba bien entrada en la oración y la vio el sacerdote y pues creyó que estaba tomada. Dijo, ay, qué comportamiento tiene esta mujer. Y ella le dijo, oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada fuerte. Pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Estaba orando ella fervientemente. Y así es como la vio el sacerdote y la malinterpretó. Y entonces, el versículo 16, no piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor que ella tenía, ¿verdad? Por no poder dar a luz un hijo, no poderle dar un heredero a su marido. Entonces, dice el versículo 17, en ese caso le dijo Elí, ve en paz. ¿Verdad? Sin saber Elí que era la oración, la petición de ella, le dijo, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Le dio esa bendición, le dijo, lo que tú le has pedido al Señor, que el Señor te lo conceda. ¿Se lo concedió el Señor? Sí, sabemos, los que sabemos de historia, sí. Vino a ser madre. ¿Ok? Vino a ser madre. Y como mujer piadosa que era ella, vemos en tercer lugar que si usted también quiere ser una mujer piadosa, tiene que estar dedicada a sus hijos. Dedicada a Dios, dedicada a su marido, dedicada a sus hijos. Porque hoy en día, nomás díganme ustedes sinceramente, si ven ustedes dos cuadros, ¿cuál es el que se aprecia más o se le ve con mejores ojos? ¿A la foto de una mujer vestida como ama de casa o a la mujer vestida como mujer de negocios? De acuerdo a la sociedad dice, no, esta mujer, esa sí es inteligente, esa sí es, esa es la que la tienen en más grande estima. Y a la otra, ay, mujeres de la antigüita, ignorantes. No han salido de la cueva. Todavía quiere que las arrastren de las greñas, como cavernícolas. Y se tiene un concepto completamente erróneo. Y se me acabó el tiempo. Bueno, ya me iba a ir por otro lado. Bueno, dedicada a sus hijos. Porque fíjense, dice, al año siguiente cuando llegó el tiempo de ir al santuario para presentar la ofrenda acostumbrada, Elcaná fue a Silo con toda su familia para cumplir su promesa. Pero Ana no quiso ir con ellos y por eso le dijo a su marido, cuando el niño ya pueda comer solo, yo misma lo llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios, ahí se quedará a vivir. ¿Se fijan qué mujer tan piadosa? No lo sobreprotegió, no dijo, no, ahora que Dios me concedió un hijo, no lo voy a soltar. Mío, no. Ella tal vez en su oración que hizo, dijo, Señor, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti, te lo voy a entregar para que llegue a ser un hombre de Dios. Un hombre de Dios. Y así fue verdad lo que hizo. Dice, Elcaná le dijo, haz lo que te parezca mejor, querida. No era macho man. Dice, Ana se quedó con su hijo y lo cuidó hasta que el niño comenzó a comer solo. Fue entonces cuando Ana lo llevó al santuario, lo llevó ahí ante el sacerdote. Dice, Ana y su esposo lo entregaron el niño al sacerdote Elí. Lo entregaron para que ahí se quedara y pudiera ese niño ser entrenado para ser un hombre de Dios. ¿Se fijan? ¿Qué diferencia? Ella no se deshizo de sus hijos como muchas mujeres quieren hoy en día deshacerse de los hijos, que no quieren verdaderamente trabajar en las vidas de ellos.
Se quieren deshacer de ellos, que una guardería y que una tableta y que ponte aquí, pero déjame en paz, ándale. Y no quieren verdaderamente dedicar el tiempo que se requiere para la formación de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Y luego crecen y nos quejamos porque pues no son un hombre de Dios, no son una mujer de Dios y le echamos la culpa a la iglesia. Cuando es allí en el hogar donde los tenemos que formar. Es ahí donde los tenemos que formar, en el hogar. Aquí simplemente es una pequeña ayuda. Pero es allí en el hogar donde los tenemos que formar. Dice el versículo 27, yo le pedí a este niño y él me lo concedió. Sí, él me lo concedió. Dice, por eso ahora se lo entrego para que le sirva todos los días de su vida, y adoraron a Dios. ¿No es el deseo suyo como madre para con sus hijos eso? De que verdaderamente lleguen a ser un hombre, una mujer de Dios. Pues va a requerir que usted se forme en una mujer piadosa. Quiere que él o ella sean piadosos, tiene que comenzar con usted. Tiene que comenzar con usted. Y entonces vemos, ¿verdad? Le dice, después de esto, Elcaná y su familia regresaron a su casa en Ramá, mientras que el niño Samuel se quedó con el sacerdote Elí para servir a Dios. Para servir a Dios. ¿Llegó él a ser un hombre de Dios? Samuel, fíjense. Fíjense el impacto de una madre piadosa. Samuel llegó a ser el gobernante de la nación de Israel. Porque en ese tiempo se gobernaban a través de jueces. Y él fue el último de los jueces. Y a la vez era profeta. Y como profeta, cuando el pueblo vino a él y pidió, querían un rey, como las demás naciones que querían un rey, y él les dijo, pero esa no es la voluntad de Dios, pero queremos rey. Dijo, bueno, y Dios le dijo, bueno, dáselos. Si eso quieren, que paguen las consecuencias, pues, de tener un rey. Y él fue el que ungió al primer rey, a Saúl. Reprobó la prueba a Saúl, y él fue el que ungió al siguiente rey, a David. Pero fue un gran hombre de Dios que tuvo un impacto que todavía nosotros estamos disfrutando de ese impacto positivo. De esa mujer Ana. De Ana tal vez nadie sepa nada, pero de Samuel muchos sabemos de él. Ese gran hombre de Dios. Pero todo comenzó con la madre, de una madre piadosa. Ahí fue donde todo comenzó, con una madre piadosa. Por eso dice la Escritura, el niño Samuel, por el contrario, servía fielmente a Dios. Fielmente a Dios. ¿No quiere usted ver eso en sus hijos? Ayúdelos, apóyelos a que sirvan fielmente a Dios. Muchas veces yo veo que en vez de que los padres les ayuden a que puedan servir, les impiden, dicen, no, no puedo por esto. Oh, no, yo no puedo, que tú no puedes servir porque no, yo... Fíjense nomás. En vez de decir, no, yo voy a hacer todo el esfuerzo y sacrificio necesario, pero sí, quieres servir en esto, quieres servir, yo te llevo o te enseño a manejar o lo que sea, pero tú sirve al Señor. Si el Señor te puso en tu corazón eso, yo no te lo voy a estorbar. Y me duele cuando oigo que les estorban. Les estorban los padres en vez de ser lo contrario. Por eso, hermanos, verdaderamente debemos de considerar, madres, ¿es usted una mujer piadosa verdaderamente? Yo no estoy hablando religiosa, estoy hablando de espiritual, guiada por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le recuerda las cosas de Dios y las vive. ¿Es usted esa clase de madre? Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en esta hora podemos meditar de este tema tan importante y necesario en la vida de nuestros hijos. Y Señor, te pedimos para que tú seas el que impactes, toques los corazones, las mentes
de todas las madres que están aquí presentes para que puedan ellas considerar la realidad de ser una madre piadosa, dedicadas a ti, Señor, dedicadas a su marido si lo tienen, dedicadas a sus hijos. Te pedimos, Señor, para que tú, Señor, seas el que obres en los corazones de cada uno de nosotros aquí, porque tú sabes exactamente qué es lo que necesitamos. Gracias por este día y que podamos hacérselo muy especial a todas las madrecitas, porque son muy especiales para nosotros, porque tú, Señor, nos has dado esa gran bendición. Para tu honra y tu gloria te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.